Hola, buenos días. Le habla el apóstol y profeta Edna Silva. Hoy comenzamos el segundo libro de enseñanza. Y cuando digo que comenzamos el segundo, sabes que hoy ya estamos en el estudio bíblico para adultos. La Iglesia Cristiana Betel Sama, el propósito a través de estos estudios bíblicos es que tú te vayas preparando y sepas cómo ejecutar la palabra en tu vida para poder estar listo ante la presencia del Señor. Pero para comenzar este libro, que es un nivel mucho más alto en lo espiritual, en gloria, en todo lo que vas a absorber del Señor, es importante que oremos y que no seas tú, sino sea la total autonomía del Espíritu Santo en ti, una rendición total, general de toda área de tu vida. Que tú puedas decir, realmente he notado un cambio, una verdadera forma de vida diferente en mí porque estoy aplicando lo que hemos tomado de la Iglesia Cristiana de Tensa. Son conocimientos que el Señor me dio en alguna oportunidad, en oración, en revelación. Y esos conocimientos que me edificaron a mí, hoy quiero aplicarlos en ti. Hoy quiero que tú llegues a ese verdadero conocimiento del Padre Celestial que me dio en la tierra. Entonces, hoy vamos a ver lo que hace la cruz en nuestra vida. Muchos vemos el significado de la cruz, un Jesucristo allí extendido, crucificado, pero no sabemos qué aplica a nuestra vida. Cierra allí tus ojos. Vamos a orar al Señor. Quiero que escuches la canción que hay de fondo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablando. Amado Espíritu Santo, en esta hora, hoy pido, Espíritu de Dios, que la gloria de mi Rey, mi hermoso Jesucristo, Salvador nuestro, venga y descienda con ese manto divino sobre cada uno de los que me están escuchando. Señor, pido que el Cordero que murió en la cruz, Señor, que dio la vida por nosotros, Señor, hoy nos ayude a crucificar nuestro ser y que sea el uno solo en nosotros, Señor. Que mengue toda actitud activa, orgullosa, soberbia en nosotros y que seas tú doblegándonos a ti, Señor. Y que entendamos el perfecto amor de lo que tú hiciste allí en la cruz, Señor. Que no lo veamos en poco, en vano, palabras humanas, palabras de la que está aquí enfrente de ellos, Señor, sino que seas tú, Señor, trascendiendo los corazones de ellos para hacerles entender todo propósito divino tuyo en la cruz, Señor. Hoy pido que un renuevo venga, un bálsamo de limpieza en su pensamiento y en su mente, en su corazón y en sus emociones, para entender la verdadera obra que tú les estás entregando al venir ellos a Cristo, al venir y constituirse como hijos tuyos, Señor. Te lo pido, Padre amado. Sé tú en ellos, Señor, como ellos en ti, Señor. Uno solo en esta enseñanza. Que puedan tomar y absorber toda esta enseñanza y alimentarse, Señor, para que en sus vidas la apliquen, no queden en palabras, no queden en conocimiento, sino en aplicarla, el querer como el hacer por su buena voluntad en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a un tema que en lo personal a mí me hizo entender tantas cosas del Señor de una forma que nunca más en mí volvió a haber una duda de lo que Dios tenía para mi vida. Trascendió tanto en mi corazón y en mi mente y en la mente de mis hijos y de todo el que ha venido a mí, que no volvieron a ser los mismos. Y para que tú entiendas lo que te estoy diciendo, cada instante en que yo te esté enseñando eso, te pido que tú vayas visualizando ese campo, que puedas ver como un dibujo
una historia que le cuentan a los niños de pequeños y ellos se transforman y se dejan llevar en esa historia y permiten que la imaginación les llegue a ver ese territorio donde el Señor estuvo crucificado. Que puedas vivirlo como si tú estuvieras allí. Para que tú entiendas la trascendencia de lo que Dios hizo en la cruz por ti. Para iniciar este libro se va a ir a muchos versículos bíblicos, los cuales yo quiero que tú estudies. Por eso es que en el primer curso nos dimos para que tú fueras a la palabra y te dieras cuenta que no era procedido de humana sabiduría, sino con la demostración de lo que el Espíritu Santo estaba hablando en él. Y que tú lo tomes para tu vida y que te acuerdes que esos versículos no es para que queden ahí escritos, sino para que los pronuncies por tu boca y vengan a darte vida y vida en abundancia a ti. Bueno, vamos a iniciar. Pablo describe el poder que existe en la cruz para cada creyente en Cristo. Jesús y a la vez presentó un marco comparativo, lo que verdaderamente significa la cruz frente a cómo el hombre ha observado a través de los años. Aquí te vas a darte cuenta por qué nosotros como cristianos no usamos objetos cargando la cruz, o por qué no nos arrodillamos ante una cruz. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a los que venimos a Cristo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso nosotros llevamos todo ante la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es recordarle al enemigo lo que no puede hacer con nosotros. Es ese poder. Para los que no están en Cristo, tú le hablas de algo de la cruz y dicen, no, usted está loco. Usted está hablándome algo que yo no entiendo. Porque lo creen en humana sabiduría, en un proceder que es de la carne y de un alma condenada. Pero los que queremos recibir al Señor y nos constituimos como hijos de Él, para nosotros es un poder que nos hace vencer. Ese poder vamos a aprenderlo a utilizar. Cuando hablamos que la cruz, generalmente pensamos en cruces, en templos, colgadas del cuello, en un portal, estampitas que colocan detrás de las puertas, láminas en billeteras y toda aquella clase de crucifijos, de imágenes de crucifijos que piensan que al colocarlas allá van a actuar con un poder. Quiero decirte que eso no actúa con ningún poder. Simplemente queda en eso, en una imagen. Lo que te quiere dar poder es cuando te constituyes como hijo de Dios y cuando entiendes el verdadero significado de lo que Jesucristo hizo allí en la cruz. La cruz, habla Pablo, no es una cruz de adoración. El hombre se postra y adora y se olvidan que el primer mandamiento dice, no harás imagen de lo que está en el cielo y en la tierra. Ninguno a este tiempo ha conocido cómo es la imagen o el aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, las imágenes que hacen allí en el crucifijo no es del Señor. No es a imagen y semejanza del Señor. Estás cerrando. Ya perdiste mucho tiempo de rodillas. Ahí no te obra el poder. Esas cruces fueron inspiradas por hombres en donde están haciendo que las personas se acarreen una maldición, porque es claro ante la palabra de Dios, dice que no se postrarán ante imágenes e ídolos. Y tú sabes que una de las cosas que te puede hacer perder la salvación es no cumplir los mandamientos de Dios. Vamos a hablar
que Moisés escribió inspirándose en el inspirado por el Espíritu Santo. Tú sabes que todos los libros de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió en ellos y comenzó a hacerles escribir. Es como cuando tú te sientas ante un libro y comienza a salir la inspiración, pero en esta forma es una forma carnal. Pero para ese tiempo ellos se constituían como hijos de Dios, descendía el Espíritu Santo como descendió en María para hacerla concebir del Espíritu. Aquí tú concibes del Padre ellos concibieron del Padre para hacer la Biblia. Y aquí tienes que entender en el Espíritu para concebir y entender la verdadera situación que Jesús vivió en la cruz y por qué lo hizo. ¿Por qué y para quiénes lo hizo? Entonces, la palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio 21:23, maldito por Dios es el colgado. Imagínense, la palabra de Dios está diciendo que Dios dijo a uno de sus discípulos, escriba, maldito por Dios es el que es colgado. El Padre estaba diciendo eso del Hijo. Él sabía que Jesús venía a hacer la obra porque ya esos sacrificios que hacían antes, esos sacrificios que hacían de cordero, ya no estaban funcionando. En donde llevaban un cordero lo mataban y la sangre del cordero era rociada para salvación de las personas, ya no estaba funcionando. Cuando Jesús se ofrece ante el Padre por salvación, porque el Padre estaba dolido de tanta humanidad, así como ahora, tanta humanidad que se estaba perdiendo y no venían a Él como hijos de Dios. Todos eran creación, pero en esa creación, ¿cuántos Él dejaba libre voluntad venir a constituirse hijos de Dios? Génesis 3 y 7 lo he leído. Entonces, la misma gente lo que hacía era que ellos mismos se alejaban más y más de Dios. Entonces Jesús lo que hizo fue de que dijo, Señor, yo me ofrezco como ese cordero de sangre que tiene que vivir y sufrir por la humanidad. Para ese tiempo nuestro Señor Jesucristo se hizo maldito en esa cruz, porque el Señor lo dice aquí claramente. El que iba a la cruz era maldito, abominable, era de deshonra y era en el tiempo de los romanos, hacían las cruces y los únicos que iban allí a esa cruz eran personas que eran malhechores, enemigos de la sociedad y tenían que morir irreprensiblemente. Eran delincuentes, al ser crucificados pasaban días enteros colgados de un madero, sin comida, sin bebida, y aparte de eso llegaban a un punto en que se les volvía todo locura. No podían entender, llegaban a un término de locura. Morían con demencia, con locura. Si miramos los lugares donde estaban esas personas crucificadas, eran lugares donde las personas no podían ni siquiera defenderse, porque esas personas tenían un punto en que miraban a su contorno y lo único que podían vislumbrar eran hombres amargados, blasfemos, que proferían toda clase de situaciones contra ellos, sin número de maldiciones aún dadas por el gobierno, religiones o la sociedad. Un entorno tormentoso, lleno de obras de las tinieblas, en donde ellos no podían concebir ni un instante de paz ni de tranquilidad. Espero que te estés siguiendo en ese marco divino de lo que el Señor vivió al estar ahí en la cruz. Para entender el lenguaje de la cruz, debemos de remitirnos a un marco bíblico. Y ese marco bíblico es que el hombre
en la persona de Jesucristo vivió como cualquier humano. Vayámonos que Él vino al vientre de María y fue concebido del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo guió en su niñez, mas todavía no estaba en él. Era educado por un padre y una madre como tú estás educando ahorita a tus hijos. Y esa situación que lo hacía más vulnerable igual a nosotros, fácil presa de una tentación, porque era humano, pero él nunca cedió a la tentación. A la edad de 30 años fue bautizado en agua e inmediatamente recibió el Espíritu Santo. Escúchame bien, e inmediatamente recibió. Jesús no había recibido antes al Espíritu Santo, fue en el bautizo, mas el Espíritu Santo guiaba su vida desde afuera para que fuera guiado por María y José en una instrucción divina conforme a la palabra de Dios para el cumplimiento de lo que Jesús iba a hacer en la tierra. Por ende, si María y José hubieran querido salirse del propósito divino, lo hubieran hecho. Pero el Señor desde el cielo vio cuál mujer virtuosa y cuál hombre iba a llevar hasta el punto de la misión o el propósito del Señor en la tierra. Por eso fueron escogidos María y José. El Señor puede ver en ti si vas a cumplir el propósito hasta el final de tus días. Pero para eso el Señor tuvo que a los 30 años venir y bautizarse para recibir el Espíritu Santo, para que lo ayudara a vivir ese propósito divino que tenía en la tierra. Entonces, el Espíritu Santo, aunque por algún tiempo gozó de bastante popularidad Jesús, no obstante, al culminar su ministerio, todo el pueblo se había volcado en contra de él. Jesús sabía, es como cuando la persona entra a una iglesia y comienza a decir, yo quiero aprender, y comienza a aprender de la palabra de Dios y recibe cursos y todo, pero mientras tanto no está el Espíritu Santo de Dios en él. No está en ella ni en él. Está ahí cumpliendo ese llamado, ese propósito, pero a la final no está el Espíritu Santo. ¿Entiende la palabra? La lee. Mas quien la hace discernir y revelar es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor recibe el Espíritu Santo, ya antes había sido tan popular porque era un docto en la palabra, que comenzaron a asediarlo gente que veía que conocía la palabra de Dios. Al culminar su ministerio, todo el pueblo se había volcado en su contra. Gritaban, crucifíquenlo. O sea, ya cuando ya había recibido, ya se había bautizado, sabemos que al terminar el ministerio, cuando ya lo iban a crucificar, todo el mundo ya estaba volcado en contra del Señor Jesucristo. Aún los mismos gobernantes se unieron contra Jesús. El concilio eclesiástico lo culpó de blasfemia. Y eso está en el libro de Juan 10:33. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos no podían entender, y aún la gente no puede entender, que al morir Él se constituyó en él era Dios, venía de Dios, era el Hijo del Dios. Y como Él continuamente les decía, yo soy el Hijo del Padre, decían, ¿cómo así? Esta persona está diciendo algo que es blasfemia. Dijeron luego los judíos, les dijo Él a los judíos, en 40
días y seis años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, porque Jesús decía que él podía levantar, pero él hablaba no de un templo hecho de manos de hombre, hablaba del templo, del cuerpo y todas estas cosas que él decía de la palabra de Dios que ellos no podían entender porque no tenían al Espíritu Santo. Para ellos era blasfemia, era locura. Por eso es que te digo, la palabra de Dios puede ser locura para cualquiera. Porque no pasa de ahí, del libro, de este texto, no pasa y se hace realidad en su vida. Puede ser locura. Y dice claramente, otros testificaban en su contra diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Cuando el Señor dijo claramente, den al César lo que es del César. O sea que ellos se habían ya vuelto hasta mentirosos de lo que Jesús no había dicho. No les gustaba que Jesús los confrontara con la verdadera palabra de Dios de cómo ellos tenían que ser en sus templos. Estos templos, porque eran hipócritas, fariseos, conocedores de la palabra, pero no iban mucho más allá, no hacían nada más en sus vidas. No habían hecho un ministerio lleno de milagros, de poder, como lo había hecho el Señor Jesucristo. Y démonos cuenta que Jesús fue bautizado y recibió del Espíritu Santo a los 30. Pero ahí no estaba desprotegido el Padre para tener poder. Entonces, cuando él hablaba del templo y les decía, era del templo de sus cuerpos, de su corazón, testificaban en contra diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la gente. Calumnias y mentiras bien hilvanadas contra Jesús. Y cuando digo hilvanadas, es como entretejidas sutilmente con astucia, era lo que hacían en contra de Jesús. Por eso el Señor no gusta del soborno, de la astucia. Eso procede del enemigo. Cuando dicen bien hilvanadas, era bien camufladas, bien preparadas para que no vieran que eran ellos los que tenían la maldad, para que nadie descubriera el propósito que ellos estaban haciendo por debajo de la mesa, que querían ver que sucediera con el Señor. Simplemente es como aquel que calumnia al otro y le dice, vaya, véngase, pero si ve lo que le he contado, si ve lo que le he dicho, pero vaya, denúncielo, y presionan a la persona hasta tal punto que ejecuta lo que él mismo con sus ojos ha visto ni ha oído. Eso es lo que le hicieron al Señor Jesús. Lo sentenciaron a una muerte, a la peor de las muertes en una cruz. Ya te dije atrás a quiénes era que sentenciaban. Tan cruel era esa muerte que los romanos declararon que ningún ciudadano romano tendría derecho a morir así. Ellos sí se guardaban de morir así. El resto podían morir. Era tan cruel que preferían que los demás fueran crucificados, pero si sabían que era un romano, no podían crucificarlo de esa manera. Terrible ese proceso de morir en la cruz. Era algo supremamente cruel. Y ahí dice que no podían crucificarlo. La cruz era el máximo castigo que se podía aplicar a una persona. Pilatos no halló mérito alguno para condenar a nuestro Señor Jesucristo y pensó soltarlo. Pero cuando la esposa le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he pasado mucho en sueños por causa de él. Simplemente el Señor a través de los sueños le estaba hablando a ella, como tal vez te habla a través de tus sueños, pero a veces no les pones atención de lo que el Señor está hablando en esos sueños. Los pasamos en alto y hay que pedirle perdón a Dios de eso. Porque ya la turba estaba contra Jesús.
y le dijeron a Pilatos: si a este sueltas, no eres amigo del César, porque cualquiera que se hace rey al César se opone. ¿Cuántas amistades? ¿Cuántas amistades a veces a ti te impiden que estés allí ante Dios y permites que te hagan a un lado del Señor? Tal vez el Señor en esos sueños te está llamando y esas amistades lo único que hacen es que hacen continuamente que te alejes de Dios más y más por lo que te haga. Para este tiempo la esposa lo único que le dijo: he tenido tantos sueños que tenle cuidado, porque por estar de pronto queriendo salvar o defenderlo, se nos pueden venir en contra. Pensaron en su beneficio propio, pero no en hacer algo justo y verdadero, porque lo hubieran podido hacer. Hacer algo justo y verdadero para que Jesús no fuera a la cruz. Sabían que era inocente, pero el Señor permitió que todas estas partes que se vivieron antes de ir a la cruz es para que te enseñen a ti cada paso de lo que sucedió en el proceso de ir él a la cruz. Te estoy hablando que ella tuvo sueños. Te estoy hablando de que ella dijo: no te metas en esto porque vas a terminar. ¿A cuántas personas retiran de un lado de una persona cristiana porque dicen que no se meta con ellos, que van a pensar que usted también es cristiano y se le vienen en contra? ¿O a cuántos cristianos no persiguen por causa del Señor? Entonces, mira lo que pasó. Juan 19:12 dice esto: Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, la máxima autoridad de todo el universo, siendo juzgado por un concilio humano. Imagínate, bajó a hacerse hombre para ser juzgado por un concilio humano. Y tú estás juzgando hoy en día al Señor, siendo tú un concilio humano y Él ya está en el cielo. Tenle cuidado. Ten cuidado de lo que tú estás haciendo, de juzgar las cosas de Dios, de criticarlas y llevar a un punto en que te vuelves un concilio humano. Porque Jesús ya no está en la tierra. Eso lo hubieras podido hacer si Él estaría aquí en la tierra. Pero te quiero decir que no está en la tierra, está en el cielo y te está observando y te está escuchando y te está viendo. Y ese concilio humano va a tener que darle cuentas, ya no como lo hizo Jesús aquí en la tierra, sino hacia en el cielo. Porque todo concilio humano que tú has tenido como hombre de juzgar las cosas de Dios, de criticar y decir el Espíritu Santo no está en él, eso no es de Dios. No estás juzgándome a mí, no estás juzgando a aquellos los que llevan la palabra de Dios sin hacer mercader de ella. Estoy hablando de los que hablamos por temor y amor a las almas, de ese mismo amor que desplegó el Señor para con mi vida y la de mi familia, para poderlos hacer salvos. Y porque uno sabe lo que puede llegar a hacer para esa persona y perder la salvación. Todo el pueblo se volcó contra él. Aún la gente que recibió algún beneficio de parte de Jesús. ¿Cuántos han recibido beneficios de parte de gente cristiana que le hemos ido a hablar? Que han visto la bendición y han recibido y después se vuelcan en contra de nosotros. Quiero decirte, ¿tenemos que seguir el mismo proceso que el Señor vivió en la tierra? Claro que sí. El Señor dice que el verdadero discípulo de Dios es el que se niega a sí mismo, carga su cruz. ¿Cuál cruz? La misma cruz que cargó Jesucristo en su ministerio. Y somos vituperados, somos desechados, somos presa fácil de cualquiera que quiera hacer de nosotros lo que sea. Pero no movemos ni un dedo porque sabemos que estamos en el mismo procedimiento que nuestro Señor Jesucristo vivió en la tierra.
ese procedimiento que volcó a más de uno en contra de él, pero que no le importó por causa del amor de las almas, por causa del propósito divino que el Señor le mandó a cumplir. Eso mismo sentimos nosotros. No nos importa lo que hagan, vituperen, nos persigan por causa del Señor Jesucristo. Entonces ten cuidado de lo que hablas, porque estás siguiendo la misma conducta de la gente de ese tiempo de Jesús. Y tú puedes ver cómo terminaron ellos. Porque todos ellos terminaron mal por irse en contra de Jesús y sus discípulos, de la obra que hacían ellos. Entonces lo azotaron, lo amarraron a un poste, sus manos fueron atadas y hicieron todo, pusieron un verdugo. Escúchame bien y escucha bien la palabra verdugo. Pusieron un verdugo con látigos a un romano que tenía varios rejos con incrustaciones de metal y hueso afilado. Dios al que ama disciplina. Y aunque el Señor no usa para nosotros los hijos de Dios ese tipo de castigo por el pecado, no lo merecíamos. Pero el Señor en la cruz lo pagó por nosotros. O tú te hubieras aguantado, si a ti te crucificaran en este tiempo, tú te aguantarías estar pendido de una cruz, con unos latigazos así, con un finalizar de una cuerda en donde hay metales como garfios y haber huesos afilados. ¿Tú te hubieras aguantado ese latigazo por cada castigo de tu pecado a este tiempo? Si así fuera que tuviera que pagar la persona. Si tú te lo hubieras aguantado, no estarías bien. Y si tú por cada pecado que hubieras cometido en la tierra tuvieras que pagarlo, no estarías ni de pie. El castigo fue llevado, desarrollado, piel a piel, cada paso, cada azote, tras latigazo sobre latigazo, pero Jesús no gesticuló palabra. Lo recibió por amor a ti, por amor a mí, sin ser merecedores de ese castigo que nos merecemos a este tiempo. Y te está diciendo, ven a mí, y aún así, sabiendo que Jesús hizo en la cruz eso, no quieres venir. Bueno, entonces quieres quedar por fuera para recibir esos azotes y recibir todo aquello. Pues bueno, vas a recibirlo, porque el que no es con Dios es contra Dios. Entonces, cuando Dios dice que aún a nosotros los que venimos a Cristo nos tiene que disciplinar porque nos ama, tú no disciplinas a tus hijos de una forma violenta, destructora. Tú lo corriges en la cola, como dice el Señor en su palabra. Por eso hizo pulposa la cola, para que se le corrigiera a su hijo, si bien con amor, con disciplina, para que entendiera que ese pecado o esa situación no debía de hacerla. Y Dios ama, dice que a los que nos ama, a los que vinimos a ser hijos de Dios, nos ama y nos disciplina con amor. Quiere decir ¿que viniste a Cristo? Sí, claro que sí, viniste a Cristo. ¿Y que ya no vas a recibir esos latigazos? No. La cruz los llevó. En la cruz llevó Jesús esos latigazos. Pero ¿qué está pasando? Las consecuencias están y tiene que Dios disciplinarte para que no vuelvas a caer en esas consecuencias. Cuando tú vuelves y caes en el mismo pecado y otra vez el Señor al que ama, ya te ves como un hijo, no como una persona de la calle, creación de Dios que no es de Dios, que no es hijo de Dios, para recibir esos latigazos. Ahora vienes a Cristo y viene con un látigo y lo dice claramente el Señor. ¿Qué quieres que venga a ti? Cuando venga a la tierra, ¿cómo quieres que venga? ¿Con látigo o con amor? El látigo de un padre que ama a su hijo es con amor, porque quiere verlo un hijo perfecto,
recto, íntegro, justo, de buenos principios, de buenas normas, de buenas reglas. Un hijo que lo honre. Eso es lo que quiere el Señor para los que venimos a Cristo. Realmente nosotros no nos merecemos ni siquiera esa disciplina. Nos merecemos es latigazos del Señor. Porque a este tiempo no se entiende la verdadera razón de amor del Señor en la cruz para con nosotros. Seguimos creyendo y pisoteando y el Señor no se puede crucificar. Cuantas veces a ti te dé la gana de pecar, no se puede volver a crucificar al Señor 3 y 4 veces. O si no, el Señor seguiría allí en el lugar donde fue crucificado, subiéndose 4 y 5 veces a la cruz. Cuando tú pecas una y otra vez, estás haciendo eso y estás dejando de constituirte de hijo de Dios, porque ya la concupiscencia te ganó. Entonces aquíétate y recibe mejor la disciplina con amor. Por lo general, muchos de los reos habían muerto en el momento del azote, pero Jesús ahí se mantuvo en pie, soportó plenamente, suplicó el suplicio, se mantuvo y soportó el suplicio de cada latigazo sin hablar. A ti te pegan y se vino la ira y la rabia y el enojo y tienes que contestar y ser rebelde y desobediente. No te aguantas una sola disciplina sin que tengas que saltar de tu boca. Él fue callado. Él se calló. ¿Y por qué ahora que el Señor te disciplina con amor no puedes callar? Tienes que decir, esto es culpa de Dios, Dios ¿por qué me mandó esto? Dios ¿por qué me hizo? Es que yo no me lo merecía. Te lo mereces. Porque si no deberías de estar en la cruz. Pero Jesús ahí se mantuvo calladito. ¿Y por qué tú cuando viene en algo no te aguantas el agravio? Como dice Proverbios, el libro de Proverbios dice, ¿por qué no te aguantaste el agravio que te merecías? Calla, enmudece, ora. La ira de Satanás se volcó en contra del Señor. Tú sabes que todo ese contorno de lo que vivió Jesucristo en la cruz, gobernantes, naciones, gente que lo habían visto hacerle milagros y de todo, estaban allí. ¿Quiénes estaban a través de ellos diciéndoles palabras de maldición, gritándolo, calumniándolo, diciendo todo, si no eran personas que permitieron que vinieran entes demoníacas a destruirlo y atormentarlo? Y tú te vas a dar cuenta por qué la corona de espinas se dejó colocar. Porque verdugos, ¿tú sabes qué es un verdugo? Un verdugo es la persona que acosa a la mente, a la conciencia, a la concupiscencia, a tus pensamientos, al corazón, y no te sueltan, te acosan. Tú hiciste esto tal día, esto pasó por no sé qué y no te perdonas, y es ahí. Pero el Señor Jesucristo en la cruz de espinas que se dejó, ahí llevó los verdaderos verdugos opresores. Aquellos que le pegaban latigazos eran esos verdugos opresores tuyos, que Él no tuvo que haber cargado, porque te los merecías que te acusaran. Cuando tú te vienes en contra de la palabra de Dios, cuando te vienes en contra de la voluntad de Dios, cuando te han hablado y tú lo que haces es burlarte de las cosas de Dios, perseguir a esa persona. Son verdugos de las tinieblas que acosan a esas personas a hacer eso contra los hijos de Dios. Por lo general, los reos habían muerto en el momento del azote. ¿Sí? Muchos reos morían. No se aguantaban esos azotes, ni se mantenían en pie. Él sí se mantuvo. ¿Por qué, Jesucristo, tuviste que pasar por semejante
flagelo si nosotros no lo merecíamos? ¿Por qué no hubo misericordia en aquel verdugo? Si hubiera habido misericordia en aquel verdugo, que era Satanás en todas estas personas, tú no hubieras sido salvo. Todo aquel que venía a Cristo no hubiera sido salvo. Ninguno. ¿Acaso no entendía que el autor de la vida estaba allí? Nadie pudo entender que el autor, porque Jesús provenía del Padre, en pocas palabras, el Padre estaba ahí. El que te creó estaba ahí. Y nadie pudo entender que quien estaba ahí era Dios a través de Jesús, el autor de la vida. ¿Por qué los soldados no tuvieron una visión clara para comprender quién era el hombre al cual estaban escarneciendo? Porque las tinieblas se pusieron en ese instante. ¿Cuántas veces las tinieblas se han puesto en ti? Y el diablo ha hecho uso de quitarte ponerte esa venda, esa máscara para no darte cuenta que es Jesús el que te está hablando, para no dejarte escuchar, para no ver, para no entender con la cabeza no humana, sino con la cabeza divina. La cabeza de sabiduría, no nos deja entender, no les deja entender. Ante todos estos interrogantes, ¿qué responderías tú a Jesús? Si Él te dijo que voluntariamente te deja vivir como tú quieres, pero te estoy diciendo a quién estás rechazando cuando no quieres nada de Dios. Él no voluntariamente nos suplicó para que pudiera otorgarse la completa redención para ti y para mí. Por tal razón, cada etapa de su aflicción en la cruz, aplicada en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo hizo hasta el final por amor a ti y a mí, para ser liberados, sanados y entendiéramos todos los pasos desde el momento de su ministerio a este tiempo por quien lo vivió para que fuéramos salvos. Y Él lo vivió fue para ti y para mí. 39 latigazos recibió. Y esos latigazos desarrollados en la piel, en la espalda, en cada azote que Él recibió, destruyó las enfermedades y el dolor de la humanidad. Y nadie entiende esto. Y ustedes van a decir, ¿y por qué usted habla eso? Pues resulta que no es casualidad que científicamente hayan descubierto que las 39 tipos de enfermedades diferentes que se desarrollan en el cuerpo son los 39 latigazos que el Señor sufrió en la cruz. Y que cualquier otra que parece diferente de esas 39 son ramificación de esas 39. No existen más enfermedades, son 39 enfermedades. El resto son ramificaciones. Y de esta forma el Señor, cuando tú te constituyes en hijo de Dios, te libera de las enfermedades, te libera de las dolencias, te libera no solo de las enfermedades físicas, sino emocionales, sentimentales, espirituales, porque ahí había un ser tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque había un hombre con sentimientos, emociones, voluntad, pensamientos, mente, todo. Y te liberó no solamente de enfermedades físicas, sino emocionales y sentimentales, y de toda dolencia, cualquiera que sea espiritual, sentimental, cualquiera. Destruyó todas las enfermedades para que una vez y para siempre tú no las tuvieras.
De ahí que tú como hijo espiritual de Dios tienes que orar y acordarle a Satanás a dónde el Señor se llevó las enfermedades. Porque por sus llagas nosotros fuimos sanadas, dice Isaías 53, transgredido. Léete Isaías 53, paso a paso de lo que Él hizo también en la cruz. Isaías 53 lo dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, un dolor que te causa cualquier situación. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios, escúchame, herido de Dios. Ya te leí lo que dijo. Maldito el que es colgado del madero. ¿Dijo quién? Dios. Herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Escúchame, no solamente es sanidad, no solamente es dolencias que te duelen el alma a ti, sino que también está diciendo que es herido por la rebelión. ¿Qué tipo de rebelión tienes tú? La desobediencia, la rebeldía, la necedad, la terquedad, la obstinación. Molido por nuestros pecados. O sea, quiere decir que Él molió tus pecados. Entonces, ¿tú por qué sacas de tu cuerpo otra vez ese tipo de concupiscencia y todo eso? Porque te falta leer y conocer que esas cosas ya no pueden vivir en ti. Romanos lo dice claramente en 6, que ya no se puede enseñorear el pecado en ti. Y dice claramente que fue molido los pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz. Quiere decir que nosotros no merecíamos esa paz. Esa paz se la merece el Señor, nosotros no, pero la estás teniendo. Cuando tú vienes a Cristo comienzas a sentir esa paz, ese alivio. Y si no la tienes, no estás viniendo bien a Cristo. Porque el Señor te enseña a descansar en Él. Él te enseña a vivir descansando en Él. Bueno, le pusieron en su frente una corona de espinas, como te dije. La gente no se conformaron con solo pegarle en la espalda y hacerle llagas. Fue desechado y molido. Pusieron en su frente una corona de espinas que ellos mismos habían entretejido. Y mientras que lo entretejían, cuánto pensamiento maldadoso venía en contra de Jesús. E hirió sus sienes. Quiero que te investigues. ¿Qué nervios importantes hay aquí? ¿Para qué lados de tu cabeza van? ¿Qué ejecutan en tu cerebro? Porque al ponerle la cruz en las sienes, se llevó toda enfermedad mental. Todos tus pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Todo lo que tú deberías de estar pasando. Investígate los nervios importantes que van de aquí al sentido del oído, a los pómulos, aquí a la nuca. Investígate todo. Y te vas a dar cuenta la perfecta obra del Señor a través de esa corona de espinas. Aún ante las obras de las tinieblas, porque cuando fue colocada la corona de las espinas fue la victoria sobre las obras de las tinieblas. En esa corona puesta en las sienes, esa corona de espinas en el mismo colocada en las sienes, hasta hacerlo sangrar, se cree que su cabeza empezó a hincharse hasta tomar el doble tamaño. ¿Cuántas enfermedades o qué situaciones accidentales causan esa doble porción de tamaño de una cabeza?
Yo he escuchado muchos padres que dicen mi hijo tiene líquidos, tiene situaciones en la cabeza. ¿Y por qué entonces no clamas y llevas eso a la cruz? ¿Por qué no le pides al Señor que te dé a conocer esa victoria que tú puedes tener con esos hijos con enfermedades mentales, con retrasos y con todo eso? Llévala a la cruz. Si te constituiste en hijo de Dios es para que hagas uso de lo que el Señor hizo en la cruz. Ese doble tamaño quedó así irreconocible. Por eso el libro de Isaías 52, 14, 15 dice: como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, a su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Quiere decir que Jesús tenía una hermosura. Su hermosura era del Hijo de Dios. Pero por causa de lo que pasó en la cruz, su parecer se desfiguró. Esa hermosura, dice, más que de los hijos de los hombres. Se desfiguró que más que un hijo de un hombre. ¿Ustedes se imaginan cuando una persona, un hijo, una persona muere, cómo se desfigura? Ustedes dicen, no, yo a veces prefiero recordarlo como él era. Se abre el ataúd y usted ve que esa persona se transforma, se desfigura su parecer a lo que era antes. El Señor Jesucristo lo hizo por amor a ti. Y en esa desfiguración es la condición tan deshumana que ha llegado el hombre con el pecado. Tú ves un drogadicto y se transforma. Tú ves un alcohólico y se transforma. Una prostituta, el pecado que sea, transforma a la persona en un parecer desagradable, deplorable. Cuando tú vienes a Cristo, tu presencia cambia, tu parecer cambia. Porque fuimos curados por Él en la cruz, aún en esto, en este aspecto. Y aún comienzas a decirle a la gente que tienes que, tu rostro, tu hermosura, pero no es uno, es el Señor en uno. Hay muchos que se valen de eso para coquetear, para hacer de todo, porque saben que está la gracia de Dios y se ensoberben y se piensan que la gloria y la honra son de ellos. Y es que esa hermosura y esa gracia que tú tienes le perteneces al Señor, está en ti, es porque Él ve que tú eres un siervo que se humilla ante Él. Pero cuidado, te envaneces, porque esa hermosura y esa gracia se te va. Cuidado, le quitas la gloria y la honra al Señor. En la frente la corona de espinas. Le obligaron a cargar sobre los hombros una rústica y pesada cruz. La palabra de Dios dice: el que es mi discípulo, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. ¿Cuánto soporta un discípulo? ¿Cuántos problemas tienes a cuestas cargando porque eres hijo de Dios? ¿Cuánto no se te levanta en tu hogar, con tus hijos, con tus vecinos, con quienes predicaste? Con cuánta cosa no se te levanta, pero el Señor dice: carguen su cruz, niéguense a ustedes mismos y no les importe que esa persona habla, dice de ustedes, sigan llevándolo en amor por traerlo a mí, síganlo tratando. Carguen su cruz, su agravio. Pues si el Señor allí en la cruz no lo hizo más ligera nuestra carga, como lo dice la Biblia, que nuestra ligera carga. O sea que el Señor todo lo pesado se lo llevó en la cruz. Y dice el Señor: niéguense a sí mismos y no carguen su cruz. Pero el que no ha venido a Cristo, le quiero decir
que es dueño de opresores y esclavizadores, que le hacen cargar cruces pesadas, porque no has venido a Cristo. Por eso es que muchos desconocen este tema de la cruz y el diablo no quiere que se hable de la cruz y Jesucristo, de la resurrección y del paso del ministerio del Señor en la cruz, porque en esto hay victoria, porque en esto sabes que si no quieres seguir en el mundo, sin Dios, sin salvación, solo siendo una creación y no un hijo de Dios, vas a pasar estas cargas mucho más pesadas. En Cristo te las aliviana. Isaías 53 dice que arrastró angustiosamente hasta el monte del Calvario. ¿Hasta dónde aguantas tú? ¿Hasta dónde soportas tú tu carga? ¿Cierto que a veces no? A veces ni confrontas tus problemas, sino te escondes de tus problemas. A veces ni las cargas hasta donde debe ser, sino la dejas a medio camino. Pero resulta que el Señor sí la llevó hasta el final. Y el Señor sí lo hizo por amor a ti. Entonces Isaías 53 dice claramente, angustiado él y afligido, no abrió la boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces te han trasquilado a ti y tú sí abres la boca? ¿Y cuántas veces te han matado? Uy, ojalá se muera, ojalá deje de existir, lo odio, la detesto. ¿Cuántas veces te han matado? Pero el Señor sí llegó hasta allá. Y si hoy tú tienes vida, no es porque es por tu virtud. Quiero decirte que es virtud del Señor, porque Él fue hasta lo último por ti. Y si tú sufres una enfermedad y si te vuelves y te levantas, fue por el Señor Jesucristo. Si estás hoy vivo es por el Señor Jesucristo, porque Él llevó hasta el final del camino lo que tú no cargaste cuando te constituiste como hijo de Dios. Y si hoy en día la gente está muriendo es porque no quisieron venir a Cristo, no quisieron que Él llevara esas cargas livianas para poder tener vida eterna. Y si mueren en Cristo es porque es el tiempo del Señor en ellos. Pero si no han podido venir a Cristo, mueren hoy en día muchos en este desconocimiento divino. Muere uno y otro, muere uno y otro. En ese desconocimiento triste, ¿no es triste? Que mucha gente, por, como dije al inicio, burlarse de las cosas de Dios y seguir a otros en esa burla, se están perdiendo de lo que posiblemente, o no posiblemente, lo que posible es de salvarlos. Tuvo por compañeros de suplicio a dos de los peores delincuentes, más merecedores que cualquier otra persona de terminar como Jesús. Y aún eso, en aquel entonces, y se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con impíos su sepultura. A veces miramos personas que mueren de una forma, con su pecado y su maldad, de forma que no debieron de morir. Pero aquí dice que Jesús murió con esos impíos para que tú murieras. Pero una vez muerto, subir al reino de los cielos y no estuvieras con los impíos muertos allí solamente en un cementerio. Porque es que la gente no entiende que una vez muertos lo que viene es la condenación de su alma. El Señor llamará a creyentes y no creyentes, a hijos suyos y no hijos suyos a juzgar. Pero a los hijos suyos Él ya los dio en victoria, ya no tienen que estar con los impíos.
Hasta en eso te dio victoria de no estar ya con los impíos. Isaías 53:9. Dice, violentamente los verdugos acostaron el cuerpo de Jesús sobre la cruz y se dieron a la tarea de clavar sus manos, sus pies al madero. La verdad de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, esa verdad que llevó a cada hecho de lo que nosotros deberíamos de pagar y no nos permitió pagarlo en la tierra, sino nos permitió tener la libre voluntad de constituirnos hijos de Dios. Esos verdugos son verdugos que deberías de tú estar teniendo hoy en día, crucificándote en una cruz y terminando de una manera atado, clavado de las manos y de sus pies. Escúchame bien. Acostaron el cuerpo sobre la cruz y se dieron a la tarea de clavar sus manos y sus pies al madero. Yo quiero que indagues sobre esta partecita de acá. ¿Qué sucede cuando es desprendido el cuerpo totalmente de este lugar? Y si tú te hubieras aguantado. Con solo un problema de túnel de carpio, la persona sufre cualquier clase de dolor. Un dolor de un tendón, de lo que sea, el dolor es constante, molestoso y tortuoso. En la cruz el Señor, aquí al clavarle las puntillas, que las puntillas no eran pequeñas, las puntillas eran gruesas y largas. Y Él permitió que fuera clavado aquí para que tú fueras libre. Él fue atado, clavado, para que tú fueras libre en bendición de las obras de tus manos. No para que con tus manos hicieras obras de las tinieblas. Por eso es que hay mucha gente en el mundo, que no son de Dios, que están atados por obras de sus manos, brujería, tarot, tabaco, masturbación, lo que sea, atado con las obras de la mano. Todo lo que hicieron con sus manos, atados, no se pueden soltar. ¿Qué tomaron con sus manos? ¿Qué cogieron que los tiene atados allí? Pero cuando vienes a Cristo eres libre porque Jesús ya lo hizo con esos clavos y te dio libertad. ¿Y qué decir de los pies? ¿Para dónde corren los pies de los que no están en Cristo? A bailar, a tomar, prostíbulos, lugares insanos, y estás atado y tu vida se deteriora y acabas y terminas mal. Y terminas muerto con los impíos en el sepulcro, pero no con los hijos de Dios. Los hijos de Dios fueron liberados de todo lo de los pies. Por eso es que dice, todo lo que tocare la manos, haz todo lo que tengas a la mano, que yo estaré contigo. Y dice, todo lo que pisare la planta de los pies será tuyo. Está dando una victoria sobre nuestros pies a los hijos que nos constituimos como hijos de Dios. Porque en sus manos ha quedado fijas al madero, sus manos sueltas para que nuestras manos sueltas para que seamos sanados y bendecidos. Es un consuelo de amor, porque aún tus manos tú debes de soltar, fueron sueltas para dar un consuelo a otro y amor. Porque si nosotros, siendo pecadores, estuviéramos así todo el tiempo con las manos así, a ver cómo tú abrazas a tus hijos, cómo abrazas a tus seres queridos, cómo les expresas el amor. Pero Él se hizo atado, esclavizado a la cruz del Calvario, para que con plena libertad tú fueras ese hijo que diera consuelo y amor a otros. Y que tus pies, esos pies que Él, no solamente, y las manos que quieres que obren para beneficio tuyo, también esas dos sean para que tú puedas predicar con tus manos ahí en la Biblia y los pies y yendo a dar la palabra de salvación a otros, corriendo a dar la palabra de salvación.
Ahora imagínate el agobio tortuoso, agudo, en esos verdugos levantándolo después del madero. El desgarre que sufrió las muñecas al subirse y estar pendido por horas enteras. Y clavado en sus manos y en sus pies, en un madero que era áspero, suspendido y aparte de eso desnudo. Esa desnudez lo dice claramente en el Salmo 22:18. Repartieron entre sí los vestidos y sobre la ropa echaron suerte. Por eso es que a veces el Señor permite que tú estés vestido todo el tiempo. Permite que de tu ropa tengas una condición de poderte vestir bien. Si no vestirte bien, entonces estar vestido y no desnudo. Pero cuando las personas vienen a Cristo, hasta he escuchado que hasta a veces la ropa tuvieron que venderla, la ropa tuvieron que salir de ella. Se la quitaron, es una condición que a veces cuando uno está en Cristo entiende. Yo he sabido eso porque en muchas ocasiones, muchas ocasiones, he podido ver personas que porque soy cristiana me han quitado mis cosas. Y Dios a través de esos procesos me ha enseñado a mí que tenemos que tener todo por pérdida, pero ganancia a Cristo, porque cargamos esa cruz de desprendernos de lo que en la tierra hay. Y cuando obtuve y comprendí eso, Él me bendijo el postrer tiempo mejor que el primero. Estar en la calle con una prenda de ropa, no solo yo y mis hijos caminando de casa en casa y sabiendo a ver quién nos dejaba quedar, y no porque no tuviera plata, la tenía. Pero, a ver, no podía obtener más de ahí porque esa plata era para subsistir en alimento con mis hijos. Y saber uno que sentirse desnudo, esa misma desnudez que tuvo el Señor, que aunque tenía un reino en el cielo, un Padre que le podía bajar y dar todo, se sentía desnudo en la tierra, imposible de no hacer nada. Esa misma desnudez en la que fueron repartidos sus vestidos a suerte, también lo sentí yo. El ver mis cosas que todas se las repartieron a suerte, porque había un espíritu de maldad, de astucia y de viveza en esas personas. Obras de las tinieblas. En la misma situación, ¿cuántos de ustedes se han visto en donde han sido arrebatadas sus cosas y en donde yo obtuve victoria cuando entendí que Jesús lo vivió en la cruz y que si me lo hicieron, yo podía reclamar que tenía que en el tiempo postrero estar mejor, y volví otra vez a obtener mis cosas y mejores cosas que las pasadas? Pero porque el Señor hace justicia a sus hijos, a sus escogidos. Y porque nos ayuda a entender esos procesos, por qué los estamos viviendo, si no es para que entendamos el dolor y el sufrimiento de lo que Él pasó en la cruz. Y aunque no lo vivimos en la misma magnitud y carga, sí lo vivimos levemente. Entonces, cuando lo hicieron desnudo, a la suerte tiraron. Y por eso es que Dios no aprueba los juegos de azares, el baloto, la lotería, los casinos, jugar ajedrez, parqués, bueno, lo que sea al azar con la plata. Como tú obtengas la plata, porque por eso te dejó las manos libres a ti, se crucificó Él, y tus pies para que tú trabajaras con el sudor de tu frente, como dice Génesis, pero también con la obra de tus manos, con los pies tuyos, pudiendo ir a obtener esos caminos de bendición. Conclusión. Si te dijera muchas cosas de paso de la cruz del Señor, serían muchas victorias que tendrían quienes, los que se constituyen como hijos de Dios, no los que están desaprobando a Dios.
no los que están criticando, no los que están siendo abusivos de aburrirse, de criticar, menospreciar las cosas de Dios. Pero creo que para este tiempo en el mundo como está corrompido y todas estas situaciones que se están viviendo, ya es suficiente para que entiendas que el hombre no te da, que el mundo no te da, que el único que te sustenta y el único que puedes venir y contar es con el Señor Jesucristo, porque Él sí vivió en la tierra y te puede comprender paso a paso tu caminar en la tierra. Las órdenes de los jefes judíos contribuyeron significativamente a la muerte de Jesús, pero debemos tener en cuenta que era el plan de Dios para con sus hijos. Escúchame, para con sus hijos. Quiero decirte, cuando a ti te ejecutan órdenes, personas maldadosas contribuyen significativamente, no a la muerte de Jesús, pero sí a la muerte de tu carne, para vivir realmente como debes de vivir en Cristo. Y eso constituye a que te vas aproximando a la bendición, al plan divino del Señor, para ser más hijo de Dios. Entonces, aplaude y da gracias a Dios de esos procesos que estás viviendo. Aquellas personas que te empujan a esas situaciones que te hacen ser victoriosos. Órdenes de jefes judíos como en el tiempo del Señor Jesucristo. Porque te están lanzando al plan divino del Señor. Dale gracias al Señor a esas personas, por esas personas, esas equivocaciones tan tremendas que están cometiendo. Porque entre más cometen equivocaciones contigo, más ganas en el proceso de ser constituido hijo de Dios y más ganas en el plan de ser bendecido por el Padre de los cielos. Porque Jesús, ¿cómo terminó? A ver, Jesús terminó muerto, está muerto todavía allí en el sepulcro, que yo sepa, resucitó y subió al cielo. Y en victoria. Entonces el Señor no te dejará en derrota, sino te dará victoria. Jesús vino a una misión específica de salvar al mundo. ¿Has preguntado al Señor qué misión llegaste tú acá a la tierra? Porque la gran comisión fue hecha para todos nosotros, para toda la humanidad, para todo el que viene a ser hijo de Dios. Constituidos específicamente en ser hijos que somos usados por el Señor para salvación de muchos en el mundo. Para el Señor esa fue su misión. Pero voy a preguntarte algo más. ¿Sabías que había un momento en que tenía que confrontar las fuerzas de las tinieblas y ese era el momento más difícil de toda su vida? ¿Cuál momento te ha puesto el Señor a que confrontes las obras de las tinieblas? Y aunque Él confrontó las obras de las tinieblas y venció las obras de las tinieblas, ¿por qué si tú ya sabes que lo hizo por amor a ti y en obediencia tú lo debes de hacer a Él, por qué no las confrontas tú? ¿A qué le temes si Él ya las confrontó? Esas fuerzas de las tinieblas. Escúchame bien, es una fuerza. Empuja un mueble, pero no es un poder. Y el Señor le dio poder a los hijos de Dios. Al que se constituye hijo de Dios le dio poder. Entonces, ¿por qué entonces con el poder y la autoridad que Dios te dio, por qué tú no has vencido levemente como te dejó haciendo acá? Porque ya hizo la mayor de las mayores poderío para vencer las fuerzas. ¿Por qué ese leve que te dejó para hacer en la tierra? ¿Por qué tú no lo has hecho? Si sabes que Él hizo ya toda la obra, a ti te toca levemente. Entonces decir, ay, el diablo me atacó. ¿Por qué no la autoridad? Aunque leve, porque el que la tiene toda es el Padre y el Hijo, porque lo dices, en el nombre de Cristo Jesús,
Satanás, te resisto en el poder de Jesucristo. ¿Por qué no con la autoridad? Y el solo poder que sale de la palabra de Dios. ¿Por qué tú no lo haces? Es como cuando tú quieres ayudar, te quiero explicar, hacer entender esto. Es como cuando tú ves que tu niño está en primaria y que el niño hay cosas que comprende y entonces el niño hizo la tarea y se quedó dormido. Y al quedarse dormido, el papá dice, pobrecito mi niño, voy a terminarle la tarea. Y le termina la tarea. Ejecutó una gran parte el papá más que el hijo. Y el Señor ejecutó todo en ti para que el hijo levemente en la tierra con ese poder pudiera hacer eso que levemente lo estaba atacando. Entonces, no entiendo por qué a veces no entienden el poder de la cruz. Porque hacen a un lado al Señor y tienen a Jesús como un Dios de bolsillo que cuando lo necesitas lo sacas y cuando vuelves y lo escondes. Y unas veces dices eres cristiano y otras veces actúas como cristiano y otras veces no actúas como cristiano. Entonces, en el momento más difícil de la vida, en el momento en la cruz, él sabía que el día y la hora en que iba a ser colgado en un madero, cuando disertaban con sus discípulos, le recordaba que el Hijo del Hombre iba a ser rechazado. Hasta aún ese momento en que el Señor sabía que de día a la hora iba a ser colgado, tú no puedes saber quién se te va a levantar y a qué hora y qué día y todo. Si oraras y vinieras al Padre porque el Espíritu Santo fue dejado para que nos revelara lo que iba a venir. Aún las cosas más difíciles que te pudieran venir a la vida. Y no has hecho uso de eso. No quieres hacer uso de eso. No quieres venir a Cristo para que sepas que se te va a levantar. En sueños lo hace conocer. No son los sueños de la carne en donde tú disvarías que, ay, que voy a... No, son sueños celestiales en donde son sobrenaturales, donde tú sabes que Dios te habla con palabra, Dios te muestra a través de diferentes circunstancias y a repetición de que algo viene mal. Y tú no quieres entender. Si él sabía que de día iba y la hora en que lo iban a hacer colgado, te dio esa, aún él sabía eso para que tú lo supieras al presente también. Tuvieras esa revelación cuando desertaban sus discípulos, recordaba que el Hijo del Hombre iba a ser rechazado, escarnecido y escupido. Pero a veces las personas prefieren ser escarnecidos, rechazados y escupidos porque no quieren venir a Cristo. Prefieren ser esclavizados con estos verdugos opresores. Aunque su ministerio fue corto, de 3 años, cada día estaba recordando su meta en la cruz. Sin titubear la afrontaba. ¿Cuál es tu meta? Sin titubear. Ya Dios esos 3 años te dio a ti victoria por toda la vida y la eternidad. Sin titubear te dio la victoria. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Pero Él nos desató sobre todas nuestras vidas de esta forma en la cruz. Pagó todas nuestras iniquidades. Escogió ocuparse de nuestras cosas, de ponerse en el lugar, convertirse en maldición para que nosotros no sufriéramos condenación eterna. Allí colgado en aquel madero, derramó su sangre y fue inmolado el Cordero de Dios. Y si bien la palabra de Dios dice que para este tiempo sufriremos aflicciones, está hablando a veces hasta de las cosas externas, porque tú debes de estar en esta victoria, tu vida. Cuando tú conoces esta trascendencia de lo que Dios hizo en la cruz y de la palabra de Dios, tu vida no debe estar en derrota sino en victoria. Y volvemos y nos dejamos llevar y somos fluctuantes de aquí para allá.
cual cosa viene y vuelve y otra vez y nos sentimos en derrota. Pero quiero decirte algo, cuando yo me acuerdo de lo que mi hermoso Jesús, mi hermano y mi Salvador vivió, recobro fuerzas. Cuando me acuerdo lo que el Padre hizo de quitar a su Hijo y de verlo sufrir ahí, que aún uno no es capaz de perder un hijo ni verlo sufrir. Me acuerdo que tengo un Padre amoroso, lleno de un amor infinito para con todos nosotros. Porque ni aun tú mismo entregarías a tus propios hijos a crucificarse, a matarse, por amor a una humanidad. Y hoy lo puedo entender que mis hijos están cargando su propia cruz, porque tengo una hija que por amor a esas almas y por amor al servicio al Señor está allí enfrentando el COVID. Y está allí haciendo la lucha de procesos en su vida, no solamente, sino también negándose a ella y pudiendo hacer por esas almas, dándole al menos un testimonio de buen servicio en esa área de su salud, para que ellos se den cuenta y le puedan preguntar, ¿qué tienes tú? Que tu aspecto, tu hermosura demuestra quién está en ti. Esa atención que me estás dando. Y he podido ver mucha gente que se va en gratitud a ella porque el resto de personas de la salud los trataron mal, pero ella no. Ella dio ejemplo, testimonio de a quién tiene en Cristo. He visto a mi hijo muchas veces en colegios que no son cristianos. Y he visto el asedio en tratarlo de las 1000 formas humanas posibles. Pero he visto a mis hijos cargando la cruz, pero no negando el proceso que Dios está haciendo en ellos y sabiendo que tienen un Dios que los defiende y que los hace perdonar a esas personas y decirles, yo te perdono, y volverles a hablar y volver a actuar para salvación por esas almas. ¿Cuál es el proceso tuyo que tú no has llevado hasta el final de tu vida? Con el pago de la iniquidad que Jesucristo escogió ocuparse en ese lugar por ti. Porque esa condenación eterna estaba escrita para nosotros, pero aún tú tienes un tiempo de victoria y no lo estás viviendo en victoria. Porque Jesús allí en el Calvario derramó totalmente su sangre. Dice que ya después salía solo agua de su cuerpo. Quiere decir por toda una humanidad. ¿Y cuántos de toda una humanidad del mundo entero han venido a Cristo? Tal vez son contados con el dedo de la mano. ¿Y cuántos entienden realmente la situación de la redención y la viven y la sienten? Yo me acuerdo de esto que el Señor hizo por mí y realmente hay un amor infinito y una gratitud. Y llego hasta lo último de un ministerio llamado por el Señor por amor a las almas y hago hasta lo último por amor de esas personas. No me importa cuánto tenga que haber pasado en mi vida y siga pasándome, pero es mínimo a comparación de lo que Él hizo por mí. Es nada. El plan divino que Dios tiene hacia tu vida fue encarnado en el Salvador, asumió a sí mismo personalmente las consecuencias por nuestras culpas. Fue un propósito divino de enviar a Jesús. Y aún cuando el Padre vio al Hijo, todos deben de acordar eso que dijo. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos se han sentido en abandono del Señor? Pero no es que te abandone. ¿Tú sabes por qué el Padre en ese instante, en ese leve lapso, dejó a Jesús? Porque le vio los pecados de la humanidad en el cuerpo.
Es como cuando ves tú algo cochino, inmundo, y de lo inmundo te tapas la nariz, no soportas lo que huele, lo que se siente, lo que se ve, no se aguanta. Así fue con Dios. Y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando habló con el Padre en su lengua, el Padre dice claramente que comenzó a llover. Eran las lágrimas del Padre. El lugar también tembló y se habló un velo de abajo hacia arriba. Intenta que un velo se rompa de abajo hacia arriba. Por muchos lados el Señor demostró que a quien habían crucificado era su Hijo amado. Si tú ves a tu hijo que hacen algo en contra de tu hijo, tú peleas, tú haces lo que sea, ante la ley, ante todo. Pero el Señor recobró ese amor de padre y dijo, este es y viendo el plan que lo había llevado hasta el final, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es eso que Jesús está en el cielo, el Padre hubiera podido aborrecerlo por seguir el pecado en su cuerpo. Más te quiero decir, el Señor aborrece el pecado que hay en tu cuerpo, pero te ama a ti. Y quiere que tú seas el Hijo amado, en que llegues al final de ese plan, de ese ministerio y de ese propósito que Dios te puso en la tierra y pueda decir, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Por eso es que el Señor dice en su palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estaba hablando del ministerio del Señor Jesucristo y de nosotros. ¿En qué le has sido fiel para que el Señor te ponga en mucho? Y aún en el libro de Corintios dice, tienes de todo y aún no te sacias. Y es ahí donde tú tienes que reflexionar. Que ese propósito divino era convertir a Jesús en el mediador entre el Padre y el hombre. El significativo de morir Jesús en la cruz, de vencer las obras de las tinieblas, no solo externas, puedes vencer las externas porque Él venció las externas, sino que también venció las internas, que era el pecado de la humanidad. Podemos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero dejar hasta ahí. Pero este tema sigue y te invito a que no solo lo conozcas tú, sino que también tú hagas que otros conozcan de este tema, que es un tema que en muchas iglesias, en infinidad de personas cristianas no les hace comprender en estas enseñanzas bíblicas a la gente que llega a la iglesia. Entonces viven un cristianismo mundano, mitad tibio, mitad entre Dios y el mundo, un cristianismo en donde dicen ser hijos de Dios, pero no tienen autoridad, un cristianismo que se les olvidó qué fue lo que el Señor hizo en la cruz por ellos. No tienen conocimiento, no tienen la victoria correcta. Entonces, yo quiero que cierres allí tus ojos y podamos orar en este instante al Señor. Vamos a orarle al Señor en este instante y pedirle que nos dé esa entrega total a Él y que toda área de nuestra vida que venció la cruz la podemos vencer nosotros aquí. Que ese ministerio, ese propósito por el que el Señor te puso en la tierra, tú lo puedas vencer también ahora. Vamos a orar, cierra tus ojos allí. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Sé que moriste en la cruz por mí. Tus pecados, tu cuerpo, tu sangre me limpió de mis pecados. Yo te acepto, Señor, en mi vida. Sé que tu sangre
me limpio más y más de toda condición y toda área en mi vida. Y que al final de la resurrección me diste la victoria, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres jamás. Haz, Señor, que esta explicación de la cruz esté en mi corazón y en mi mente y aplique la palabra de Dios en el transcurso de mi vida en la tierra. Somos peregrinos y en la tierra no nos llevamos nada, Señor. Tan solo tú dices, Señor, pelea por las cosas del cielo, porque de las tierras son efímeras, se pierden, nada se lleva. Y dices que peleemos por adquirir la vida eterna en el cielo, Señor. Porque el mundo, sus pasiones, sus disoluciones y todo lo que estamos viviendo en este mundo, nada nos va a llevar ni conllevar a una vida eterna. Solo tú, Jesús, el mediador en la salvación de lo que hiciste en la cruz, de lo que hiciste por mí, por mucha humanidad. Ayúdame a constituirme como el Hijo amado en quien tú tienes complacencia. Y ayúdame, Señor, que de principio a fin te sea fiel, leal y agradecido, Señor. Que no venda lo que tú me estás dando por un plato de lentejas, por la primogenitura, los valores y los principios, Señor, sino que me aferres a ti como esa ancla firme, Señor, en que nada me va a ser fluctuante y que el timón de mi corazón sea guiado por ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, espero que te haya enseñado mucho la cruz. Te invito a la próxima clase. Esa clase va a ser mucho más gloriosa, en una atmósfera mucho más celestial a la que estoy sintiendo acá. Puedo decirte que siento la presencia del Señor a mi lado. Y llegarás a un punto en que tú no desearás nada más sino vivir en esa atmósfera y en esa presencia del Señor. Te invito a que veas nuestra página en Facebook, Iglesia Cristiana Betel Sama, nuestros canales en YouTube, en Aviva Kids de los niños, el que tiene mi hijo Samuel, el Ministerio de los Niños, el de mi hija en los jóvenes, para esa preparación para la venida del Señor, y en el de los adultos conmigo. Y también te quiero invitar a las reuniones de los domingos, que también las estamos subiendo allí y en los canales. Muchas veces hemos mandado a los WhatsApp, pero para que se motiven a ver la página de nosotros, allí encuentras todo. Y hay oraciones que estamos mandando por WhatsApp a muchos, en que el Espíritu me guía para enviárselas por circunstancias que están viviendo. Entonces yo te pido que no te quedes ahí solamente en esperar recibirlas, sino que vayas a nuestra página en Facebook y puedas alimentarte de esas prédicas, que no son en humana sabiduría, sino en el Espíritu, en la revelación del Espíritu. Dios te bendiga, agradezco al Señor por haberme dado la oportunidad de estar nuevamente contigo y espero que esta enseñanza te haya edificado y te haya dejado ver lo vil, lo hermoso, de lo menospreciado que tú tienes, para que estés ahora en ese amor con el Señor y disposición de prepararte para el día de su venida, cuando antes te llame. Muchos están muriendo sin el Señor y el Señor nos está dando la oportunidad de prepararnos a través de estas enseñanzas. Te pido que las pases a muchos que necesitan conocer de la cruz, conocer de la obra del Señor planificada del cielo en la tierra para tu victoria y tu salvación. Dios te bendiga y te esperamos en la próxima clase. Dios te bendiga.